Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Tauro. Cariño, te lo mereces, corazón. Richard, ¿cómo puede ser segunda lectura bonus? Porque me estás apoyando, cariño. ¿Vale? Cuando yo veo las visualizaciones que de ustedes son altos, entonces tengo que entregarte otra lectura bonus porque te lo mereces, mi querido bisonte. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, cariño. Tauro. Hay una imagen, Tauro, que se presentó como si hubiera lo que es una gran águila. Esa águila, mi querido bisonte, levanta la cabeza. Es como que te recuerda que tú siempre tienes que llevar en tu mente que te sientas orgulloso y orgullosa por lo que tú estás haciendo, que tú eres especial, que tú eres poderoso, que tú eres poderosa, mi querido bisonte. El otro mensaje, mi querido Tauro, debajo de esa águila hay una criatura. Nos hablan de una niña, pero también puede ser un niño. Es como que tú en estos momentos, Tauro, para ti lo más importante es la tranquilidad de tus hijos o de una persona menor a la cual de repente tú estás a cargo de ellos, mi querido bisonte. El otro mensaje también, mi querido Tauro, no sé si te pasa que últimamente estás sintiendo una conexión con una persona, con una energía. Para muchos de ustedes, mi querido Tauro, esta persona puede estar en esta tierra. Para otros, a lo mejor me dice Richard, estoy soñando con una persona que ya no pertenece a este plano terrenal. Mi querido bisonte. Siento, cariño, que la conexión está como a flor de piel. Siento que hay un contacto de energía. Aunque exista lo que es una distancia, porque quizás con la persona con la cual tú sientes una conexión ahora está en la distancia. Aunque ya no pertenezca a este plano terrenal, sientes una conexión con esa persona. Bisonte. Recuerda, mi querido Tauro, que tú eres especial. Recuerda que nada ni nadie va a poder contigo. Recuerda que tienes que sentirte orgulloso y orgullosa. Me dice el cuenco de cuarzo, mi querido bisonte. Vamos a ver signos, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver signos, mi querido Tauro. Me sale lo que es un Libra, Virgo, Cáncer, cierras con un Géminis, cariño, mi querido bisonte. No sé por qué siento, Tauro, que tú añoras a una persona que no está cerca a ustedes, Tauro.
o extrañas a una persona. Lo piensas. El otro punto también, mi querido Tauro, puede ser que ellos también te están pensando, bisonte, y por eso que tú sientes su conexión. La letra D, la letra F y la letra O. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. ¿Estás teniendo un problema de plaga, por decir? He visto piojos, muchos piojos, o tienes liendres. A veces esto pasa también por el estrés. No es porque tú no te asees, no. También por el estrés, cariño. Y si tú estás soñando piojos, liendres, cariño, te recomiendo que antes de contar a cualquier persona o automáticamente cuéntalo al agua o al fuego. El agua que abres el grifo, que se lo lleve al desagüe. Prende lo que es la hornilla de tu cocina, el fuego, porque eso es mal augurio, Tauro. Eso es mal augurio. Tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos, cariño. Si te das cuenta, mi querido bisonte, aquí hay un personaje de avanzada edad, pero sin embargo está firme y lleva lo que es una cadena inmensa de oro, cariño, pero está firme. Yo lo que siento, mi querido bisonte, que a veces te hace falta recursos. A veces, de repente me dice Richard, el dinero no alcanza. O soy una persona que me gusta trabajar, pero el dinero no alcanza, no sé qué hacer. A veces te sientes cansado, cansada, cariño, pero sin embargo, hay una fuerza en tu interior que te dice que tienes que continuar. O eres una persona, cariño, muy responsable. Eres una persona con la cual te has comprometido con alguien o con algo. Puede ser también que a lo mejor tú necesites dinero para pagar una deuda. O simplemente, cariño, tú te has comprometido en sacar adelante lo que es una familia, mi querido Tauro. Siento esto. Siento, bisonte, que tú no te vas a rendir. Vas a utilizar todos los medios para poder salir adelante, Tauro. Tienes la fuerza, bisonte. No te rindas, me dice mi querido Tauro. Vamos a ver, cariño, qué te dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver el tarot de la New, que me dice mi querido bisonte. ¿Algunos de ustedes tienen en casa la imagen de una virgen o simplemente tú has ido a una iglesia, a un lugar santo, a ver la imagen de una virgen? Bisonte. Me sale la carta de la muerte, Tauro. No te asustes. La carta de la muerte representa lo que es al signo de Escorpio, representa el final de algo, pero para poder empezar otra vez desde cero. Recuerda, mi querido bisonte, que la muerte, cuando nosotros se nos acaba nuestro tiempo, lo que prácticamente se termina o se consume es la masa, la parte física, la materia, pero pasamos a transformación en energía. Energía, bisonte. Vos acá más cartas. Dependiendo de las cartas que me salga al costado de la carta de la muerte, puede tener muchos significados. Tauro. Vamos a ver, cariño. Me sale la carta del emperador, mi querido bisonte. Siento, mi querido Tauro, que muchos de ustedes están intentando rescatarse, están intentando salir adelante. A lo mejor de repente hay un capítulo de tu vida que se cierra, o una persona se marchó de tu vida, o una persona ya no está en este plano terrenal. Pero sin embargo, Tauro, tú tienes que continuar con tu vida, o simplemente tú has decidido continuar con tu vida. No todo tiene que ser muerte. A lo mejor has terminado la relación con una persona, o simplemente se te ha acabado un contrato, pero tú tienes que continuar con tu vida, porque al costado de la carta de la muerte sale tu signo, el emperador. El emperador, cariño, es una carta de fuerza, es una carta de conflicto, es una carta de energía,
y está al costado de la carta de la muerte. Quiere decir, cariño, que tú tienes que darte una oportunidad. Tú tienes que seguir viendo para adelante, Tauro, al margen de lo que haya pasado en tu vida. Te está recordando que no tienes que rendirte, te dice mi bisonte. Vamos a ver qué más me dicen, Tauro. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. La carta de la reina de espadas. Alguno de ustedes, Tauro, es como que te estás preguntando, ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿cómo voy a salir adelante sin esta persona, sin este trabajo, sin este proyecto? ¿Ahora qué hago? Dices. Porque esta carta, cariño, estás pensando, estás meditando. ¿Qué hago ahora, Richard? ¿Qué haces, cariño? Que tienes que aferrarte a la vida, que tienes que continuar, que no te rindas, te dice Tauro. Muchos de ustedes, bisonte, están cerrando capítulos de su vida. Hay algo que se ha terminado en tu vida, Tauro. O una persona se marchó de tu vida, o simplemente, corazón, con todo el dolor del corazón, cariño, una persona se ha marchado de esta tierra. Pero te están recordando que tienes que continuar. La vida es así, Tauro. La vida tiene momentos buenos, momentos malos, pero tenemos que dar buena cara a la situación. Mi querido bisonte, tienes que aferrarte a vivir, Tauro. No te me rindas. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, bisonte. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, Tauro. ¿Qué mensaje te dice en esta semana, mi querido Tauro? Dice, el ser amado, el arcángel Samuel, yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela y espiritual. Si tú quieres que una persona que realmente tú amas vuelva a tu vida, encomiéndate al arcángel Samuel. Cariño, si tú me dices, Richard, es imposible que esta persona vuelva a mi vida porque ya no pertenece a este plano terrenal. Encomiéndate al arcángel Samuel, cariño, para que encuentres consuelo. Es muy curioso lo que yo estoy viendo ahora, Tauro. Hay una persona que te abraza. Es como que te toma con un brazo y te acerca a su cuerpo. Bisonte. Y al costado, mi querido Tauro, hay un ángel. Hay un ángel que también está abrazando a ustedes. Quieren hablar. Es como que me han querido decir algo, pero no entiendo. Es que cuando uno escucha ese tipo de información, nunca lo escuchas claro, bisonte, pero alguien quiere hablar. Siento, mi querido Tauro, que muchas veces ellos se manifiestan posiblemente a través de la naturaleza. Recuerda que con el cuenco de cuarzo hemos visto lo que es un águila. A lo mejor, cariño, cada vez que tú sales de casa o llegas a casa, siempre hay aves que te persiguen. Son ellos, bisonte. Pero el otro punto también, mi querido Tauro, muchos de ustedes tienen lo que es una tristeza, un dolor. Quizás por una separación o porque una persona ya no está. Ellos quieren consolarte. No sé si vosotros escuchan. Hay un pájaro que está cantando. Hay un ave que está cantando, Tauro. Vos sacá más cartas. Vamos a ver qué te dice el mensaje de los ángeles guardianes. Vamos a ver, Tauro. ¿Qué más te dice, Tauro? Me sale la carta del colgado, el despertar, pausa, perspectiva, abnegación. Tauro. Si tu caso, mi querido bisonte, es que tú de repente hay una persona que se ha marchado de tu vida, o hay una persona, cariño, que te ha causado un dolor, siento, Tauro, que muchos de ustedes es como que estuvieran buscando algo bueno de esta situación, algo bueno de esta persona. Es como que constantemente tú, mi querido bisonte, lo justificas a este personaje, sea hombre, sea mujer. Esta carta, cariño, me dice, quítate la venda de los ojos.
No hay nada que rescatar con esa persona. Esa persona es mala. Esa persona es malo, te dice. No hay nada que rescatar. Pero tú estás buscando la parte buena de ellos, mi querido bisonte. Esta carta te dice, cariño, que reacciones, que despiertes, que dejes de estar prácticamente en tu casa, sufriendo, mi querido bisonte. Que reacciones, me dice. No hay nada que rescatar con esa persona. Vamos acá más cartas, Tauro. Vamos a ver, mi querido bisonte. Dice, paje de tierra, estudioso, preparado, alegre. Vas a tener lo que es una celebración porque te llega una respuesta o un mensaje a través del correo o a través de las redes sociales. Alguien te escribe, Tauro. Alguien se pone en contacto contigo. Llega una noticia que tú has estado esperando hace mucho tiempo. Prepárate, bisonte. El otro mensaje también, mi querido Tauro, puede ser que muchos de ustedes se van a enterar algo oculto de ellos. Por eso que las cartas te dicen que te tienes que sacar la venda de los ojos. Hay algo que sale a la luz, bisonte. Vamos a canalizar, Tauro, con las semillas sagradas, mi querido bisonte. Voy a recargarles de buena energía, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Muy bien, mi bisonte. He escuchado, Tauro, no sé, a lo mejor tú lo has escuchado también, pero era una voz como un viento que dice, perdón, perdón, ha dicho Tauro. Siento, mi querido Tauro, que alguien necesita tu perdón, bisonte. Perdón, ha dicho. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Tauro? Muchos de ustedes, mi querido bisonte, han estado lidiando, o hay una persona en tu historia que tiene tatuajes, o tiene una marca. Puede ser también lo que es una marca de nacimiento, bisonte. Veo un salón muy grande. Puede ser lo que es un restaurante, puede ser tu casa, o puede ser una iglesia muy grande, cariño. Hay mucha gente en tu entorno, bisonte. Puede ser que en ese lugar tú has visto a una persona o vas a ver a una persona, Tauro. El color azul predomina. Veo como un color azul. No sé qué tiene que ver para ti el color azul. Puede ser su aura. Busca en internet qué representa el color azul en la aura. Hay un águila que observa, Tauro. Hay una persona dentro de esa multitud que quiere decirte algo. Observa. Te observa de lejos, bisonte. Hay una persona que quiere decirte algo, Tauro. Es una persona que maneja mucho la computadora o te está viendo a través de las redes sociales. Vamos a ver. No sé por qué siento, Tauro, que muchos de ustedes, su historia, su vida está vinculado con un accidente, Tauro.
Mamá me ha dicho. Mamá, no sé qué tiene que ver con un accidente, Tauro. Dice, yo quería hacerte el alcance, no sé, es como que tenías que haberte encontrado con alguien, pero por X motivos las cosas no se concretaron. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Dime, mi querido Tauro, si tú de repente últimamente te sientes como un poco... Veo muchas columnas, pero hay una serpiente que la enrosca. Las columnas, cariño, pueden ser tus piernas o todo lo que está representado con los huesos. Puede ser por el clima, pero también puede ser algo más, porque hay una serpiente que enrosca las columnas. Lo enrosca, Tauro. Puede ser que tienes algún tipo de problema con los huesos. A lo mejor has pisado un mal sitio, bisonte. Vamos a ver. Cada vez que tú duermes, Tauro, hay muchas energías jóvenes, muy jóvenes, que te observan. En la cama, me dice, hay algo que te pasa en la cama. No sé qué tiene que ver el nombre de Carlos o Carmen. Es como que tú, mi querido Tauro, estuvieras... a lo mejor de repente puede ser que recién has sido madre o padre ustedes y a lo mejor no puedes dormir. Pero me dice algo en tu cuarto, hay muchos niños que observan. Pueden ser energías. Me dice que una persona te está mintiendo. Me dicen que han intentado advertirte de esto. A través de los sueños, cariño, tienes que estar pendiente de los sueños. Muchos de ustedes, mi querido Tauro, ya estaban haciendo su vida, pero han retrocedido. Es como que hubieras vuelto con una persona que te ha mentido. Siento mucha agua, mucho viento, una tormenta, bisonte. Hay una tormenta que tú vas a pasar. O estás en un lugar, mi querido Tauro, donde hay mucha tormenta, Tauro. Se aproxima una tormenta, Tauro. Tienes que ir con cuidado, ¿vale? Es un lugar donde la naturaleza es muy, muy fuerte. Vamos a ver, bisonte, bisonte. Dime si tú tienes un jardín. Un jardín. No, me ha dicho. Me dice que no puedo decirte esto. Hay un jardín o un patio donde en el centro hay como una pequeña loma. No es un terreno plano. Ahí, cariño, como siento la energía como abejas. Como abejas siento, Tauro, no quieren que te diga. En ese lugar, cariño, hay un entierro. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas almas que lo rodean y están vestidos de negro, Tauro. Si tú tienes un patio o estás en un lugar, puede ser que hay un entierro ahí. No quiere decir que a ti te han hecho un entierro. Puede ser de generaciones antiguas, pasadas, mi querido bisonte. Hay algo en tu casa, Tauro. Me acuerdo cuando yo era niño, cuando empezaron lo que es a construir parte de mi casa, bisonte, me acuerdo que cuando estaban haciendo las bases de la casa, salían cráneos.
Sí, sí, de personas. Pero no es que haya pasado algo malo ahí, no. Simplemente que en esos terrenos habían entierro de los incas y nosotros no sabíamos. Porque a 2 casas más encontraron lo que es huacos. Entonces, a veces uno no sabe, ¿no? Pero hay entierros de generaciones pasadas, Tauro. Me dice mi querido Bisonte que a muchos de ustedes se le ha perdido lo que es una joya. Y me dice que tú ya sabes quién lo tiene, Tauro. Haz caso de tu intuición, la persona que tú sospechas. No sé, una persona con iniciales M. M me dice. Ay, por Dios, he sentido algo aquí. Es como que me quieren romper las semillas, cariño. No quieren que te hable. Me ha asustado un poco. He sentido como que esto se quería romper. Bisonte. Y justo cuando tenía la imagen de que tú has tenido una conversación o un reclamo con una persona, esa persona, cariño, se negó, a pesar que a lo mejor de repente tú tenías pruebas, esa persona se sigue negando. Siento que esta persona, cariño, no va a aceptar su error por el momento, se sigue negando, Tauro. Se está negando. Me habla mucho, Tauro, que tengas cuidado con tu coche. No sé por qué, si puedes evitar coger tu carro, tu coche, evítalo, Tauro. Evítalo, porque me está diciendo que tienes que tener cuidado. O simplemente tienes que estar pendiente cuando tú cruzas la carretera, la pista. Cariño. El nombre de José no sé qué tiene que ver. Tauro, dime una cosa, Tauro. ¿Hay una persona en la cual ustedes no saben nada de ellos? ¿Y te gustaría saber si ellos están vivos, Tauro? Siento que vas a recibir algún tipo de noticia de ellos. ¿O has recibido una noticia de ellos, cariño? De una persona que estaba desaparecida. Puede ser la edad, cualquier edad. Vas a recibir noticia de ellos, me dice Tauro. Hay una persona que aparece en tu vida. No todo tiene que ser pareja, puede ser amigos, familia, una persona que tú creías que ya no pertenecía a este plano terrenal. Vas a recibir una noticia de ellos. Te vas a quedar a cuadros. Te llega como un baldazo de agua fría, Tauro. Eso es lo que me dicen las energías. Muy bien, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Tauro. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta de la torre es un no, Capricornio. Características, bisonte. Vamos a ver, Tauro, cariño. Vamos a ver las características, Tauro. Para muchos de ustedes, cariño, hay una persona que se ha marchado de tu vida, pero se ha marchado triste. O tú de repente, Tauro, dejas a una persona, pero estás triste. Elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello negro, cariño. Lacio. No supera los 40 años, pero tú toma lo que mejor suene para ti. La carta del 4 de oros. Una persona de piel morena o piel trigueña te tiene lo que es una deuda. Esta persona, cariño, tiene dinero, simplemente no quiere devolverte. Tienes que actuar de una forma legal.
O simplemente, cariño, una persona que es muy morena, muy moreno, no quiere pagarte un dinero que es tuyo, bisonte. Tiene dinero, simplemente no le da la gana. La carta del 3 de espadas. Posiblemente puede ser que tienes algún tipo de decepción o problemas con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. O de repente, cariño, hay una persona que te ha traicionado. No supera los 40 años, pero tú toma la edad que mejor suene. Cabello lacio, castaño, rubio, negro. Tiene tatuajes, cariño. Esta persona actualmente se arrepiente de lo que te ha hecho, pero sin embargo siento que la historia entre vosotros dos se ha terminado. Te quiero, mi querido Tauro. Me voy a quedar con ese mensaje, que por favor tomes precauciones si vas a coger un taxi, un coche, si vas a conducir, mira por todos los costados al momento de atravesar lo que es una carretera o una pista. Hasta la vista, bisonte. Gracias por tu apoyo. Sé feliz.